Los eventos recreados en este programa están basados en hechos reales, reconstruidos en base a investigaciones y testimonios de testigos. Hay muchas clases de muertes. Muertes súbitas, muertes violentas, muertes imperceptibles, muertes estúpidas. Pero, ¿cuánto tienen de accidentales? ¿Cómo llegó la víctima a estar en ese lugar en ese preciso momento? La decisión equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. ¿Cuál habrá sido esta vez la decisión equivocada? A Martín Pérez todos lo conocían por el seudónimo de Tommy P. Trabajaba como director creativo de publicidad y con el tiempo logró ser uno de los más importantes de Latinoamérica. Nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía en una casa alejada de la ciudad, en la que podía estar en contacto con la naturaleza y apartado de la alienación cotidiana. Le gustaba repetir que para un artista como él, la decisión de vida era simple: aislamiento o vulgaridad. Martín Pérez nació el 12 de diciembre de 1967 y murió trágicamente 43 años después, un 17 de noviembre del 2011, en extrañas circunstancias. Hoy veremos la recreación del último día de su vida. 4 expertos y un testigo nos ayudarán a profundizar cuánto de casual y de causal hubo en su trágico final. Esta es su historia. Hoy presentamos Una idea de otro mundo. A Martín le gustaba levantarse con la luz del sol. Por eso no tenía cortinas en ningún lugar de su casa. Lo que más apreciaba en aquellos amaneceres era el silencio. En su exclusivo vecindario no había tráfico ni bocinas. Vivía en contacto con la naturaleza, pero a 2 horas en auto de la ciudad. Martín Pérez consideraba que la gente común se contaminaba con la violencia diaria que ejercían los medios de comunicación. A lo que él llamaba la estúpida realidad cotidiana, la combatía ignorándola por completo. No tenía televisión, ni radio, ni computadora. Martín pensaba que el hombre contemporáneo se había llenado de actividades y de distracciones que lo alejaban de su eje, y que había que volver a lo esencial. Por ejemplo, en ese momento estaba muy entusiasmado con la obra de los existencialistas franceses, sobre todo cuando hablaban de la responsabilidad que implica ser libre. El año anterior, Martín Pérez, o Tommy P, como lo llamaban en el ambiente, había logrado la distinción más codiciada en el mundo de la publicidad: el premio al creativo del año. Se lo habían entregado en una gala impresionante en París. Ese año había logrado un éxito sensacional con el eslogan que había creado para una marca de mayonesa, que rezaba: poniendo huevos. El segundo de publicidad en un programa de televisión de gran audiencia está tasado aproximadamente en unos $1,500. Un programa de 1 hora tiene por lo general unos 12 minutos de tanda publicitaria, por lo que sumaría más de $1 millón por emisión. Teniendo en cuenta estos datos, pensar en el dinero que se embolsó Pérez por crear el eslogan "poniendo huevos" es a la vez surrealista y deprimente. Martín tenía una particular visión estética del mundo. En su opinión, toda la experiencia humana se podía dividir en 2 categorías: lo bello y lo feo. Y él debía combatir la fealdad, proponiendo belleza. Le gustaba poner como ejemplo el caso de la empleada doméstica de su casa, que al principio iba a trabajar con su propia ropa, que él consideraba mustia y desagradable. Decía incluso que verla por las mañanas lo deprimía y le arruinaba el resto del día. Decidió vestirla con un uniforme de diseño exclusivo, en armonía con la paleta de colores del ambiente que rodeaba su casa, descartando el típico uniforme de mucama que le parecía vulgar y convencional.
Aquel día se había levantado con una modelo que había elegido para una publicidad porque le recordaba a Ana Karina en la película Vivir su vida de Godard, y con quien se había acostado por esa misma razón. Confesó que no recordaba ni cómo se llamaba. Por lo que vemos, para Pérez las mujeres no son más que entidades que deben satisfacer su criterio visual. Este supuesto criterio, por otro lado, está atado a un estúpido afán por parecer refinado, afrancesado y generarse un estatus cultural aun cuando comprende poco y nada de aquello que está leyendo o mirando. Nuestro publicitario cae en su propia trampa de hacer de chucherías fetiches. Es lo que hace con la amante, que la imagina, la fetichiza, actriz de cine. Fueron, sin embargo, los esclavistas portugueses en el siglo XVII los que llamaron feticeiros a los africanos que veían en una ceremonia adorando deidades. Ignoraban que las figuras encubren relaciones sociales y que por lo tanto los fanáticos eran ellos mismos, fanáticos de esa certeza. Esa semana, Martín debía haber estado en París. Lo habían invitado como jurado del concurso al Creativo del Año a nivel mundial, premio que él había obtenido el año anterior. Pero a último momento, decidió cancelar su participación porque no se sintió con ánimo para viajar. Así que se quedó. Tenía pendiente la creación del eslogan para una marca de botanas que pertenecía a la empresa de snacks más grande del mundo. Había un deadline cerca y debía resolverlo con alguna de sus ocurrencias. Para sus creaciones, Martín no usaba computadoras, ni siquiera lápiz y papel, ya que consideraba que utilizar esos instrumentos ceñían sus ideas al universo del lenguaje. Lo que sí necesitaba era que algún colaborador lo grabara o tomara nota de sus ideas de alguna manera. Rosa, la mucama, le contó que llegó tarde porque había una manifestación en la autopista. Esa sola noticia lo desanimó de tal manera que decidió no ir a la oficina. Así que llamó a 2 de sus colaboradores juniors y les ordenó que fueran a su casa para una sesión de brainstorming y resolver la publicidad de las botanas. ¿Le puedo decir que venga para acá? Porque no pienso ir hoy a la oficina, ¿sabes? Escuchemos lo que su empleada doméstica, Rosa, tiene para contarnos. Hola, yo soy Rosa. Trabajé varios meses como empleada para el señor Pi, como él me obligaba a llamarlo. El señor era muy exigente. Me pedía que le limpie la pileta, que le pase el barrefondo todos los días, por más que la pileta estuviera perfecta. Siempre estaba con una chica distinta. Todas con pinta de enfermas, pobrecita. Habían llegado los 2 empleados juniors para tomar apuntes de sus ideas, que luego debían llevar a la agencia. Martín no comenzaba a trabajar hasta que ellos llegaran. Frank y Andy, los empleados, habían tardado más de 2 horas en llegar a su casa debido a la manifestación que cortaba parcialmente la autopista. Ellos conocían perfectamente la mecánica del trabajo de Martín. Debían estar atentos a lo que él dijera y escribirlo inmediatamente. A él se le podían ocurrir buenas ideas en cualquier momento y era absolutamente necesario que hubiera alguien cerca para registrarlo y bajarlo a tierra. Si tiene el deadline de la publicidad de snacks tan cerca, ¿por qué debe esperar a sus 2 colaboradores para comenzar a trabajar? Se trata de esa clase de divismo pretencioso que practican los que se creen geniales, gente que necesita tener una corte que aplauda y adule sus pésimas ocurrencias. Pagar para que te escuchen. En el próximo bloque de La Decisión Equivocada, ¿podrá nuestro personaje recibir la inspiración que necesita su nueva campaña? Ya volvemos con La Decisión Equivocada.
La decisión equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. Martín Pérez, un exitoso creativo publicitario, despertó al alba en su enorme casa alejada de la ciudad. Había cancelado un importante viaje a París para crear el eslogan de una marca de snacks. Como su mucama le avisó que en la ruta había una manifestación, decidió no ir a la oficina y convocó a su casa a 2 colaboradores para que anoten sus ideas. Según Martín, la campaña planteaba ciertas dificultades, ya que los chetos siempre habían estado un escalón más abajo que las papas fritas. Ese era para él el grave problema a resolver. Debía crear un eslogan que hiciera que el cheto crezca y perfore el techo de la papa frita. Pensó que, de todos modos, habría sido más difícil aún posicionar a los palitos salados. Para Martín, ser creativo exigía una disciplina especial. Era una decisión de vida. Afirmaba que no podías estar preocupado por problemas cotidianos y tener buenas ideas. Por ejemplo, no podías ir a apagar el gas y después tener ideas brillantes. Martín despreciaba a sus colaboradores Frank y Andy. Decía que nunca se les caía una idea. Él veía que sus colaboradores estaban más ocupados en tratar de ahorrar unos pesos para comprar un departamento que en ser creativos. Y de hecho, según sus reglas, no estaban habilitados a intervenir. Solo debían escuchar y anotar. Señor, va a llover. ¿No quiere guardar el auto? ¡Silencio, Rosa! ¡Sí! Silencio. Martín pensaba que no tenía que crear en los consumidores el deseo de comer botanas, sino la necesidad imperiosa de hacerlo. Decía que esa era la naturaleza de su trabajo, ir a fondo, sin medias tintas, y agarrar al toro por los cuernos. Para este desafío, contaba con lo más importante: una gran marca detrás y muchísimo presupuesto para la campaña. Solo faltaba crear un eslogan que se insertara en la médula espinal del consumidor. Y Martín estaba trabajando en eso. Basta, te vas. ¡Te vas! Pero nada, me acabas de cortar la inspiración. Estaba fecundando una idea y la disolviste. Andate, Rosa, tómatela. Andate, chau, chau, chau. No te quiero ni ver. Martín comentó ofuscado que se sentía focalizado y brillante, y que justo cuando iba a decir una genialidad que se le había ocurrido, la empleada con su caída provocó un ruido y un desorden tal que lo desconcentró por completo. Decía que esa interrupción le había hecho olvidar una idea que valía millones de dólares y que por eso había despedido a la mucama inmediatamente. Fue un accidente, no hacía falta que el señor me tratara así de esa manera, humillándome delante de todos. Y los otros 2 se quedaron mirándome. Me sentí tan humillada y tan maltratada que fui corriendo a buscar a mi marido para que le rompa bien la cara. Martín estaba muy enfadado y repetía con énfasis la palabra bruta, porque decía que la brutalidad de su mucama le había echado a perder la frágil construcción de una idea genial. La mucama fue el fusible catártico de la propia chatura del publicista, su chivo expiatorio. Su agresión y su falta de respeto hacia una mujer demuestran su misoginia y su inocultable clasismo. Si no hubiera muerto, debería haber sido denunciado por violencia laboral y de género. Martín sintió la necesidad de cambiar de atmósfera, de lugar, de situación. Sacarse la imagen de la mucama desparramada al pie de su biblioteca.
Martín afirmaba que sus mejores películas, como le gustaba llamar a sus publicidades, habían surgido de la nada misma, de la iluminación pura. Decía que los artistas eran amanuenses de una gran musa y que la única diferencia con la gente común era que los verdaderos creadores, como él, estaban abiertos a escucharla. Sin ataduras, suelto, liviano, en contacto directo con la naturaleza, Martín creía que esa era la mejor manera de recibir la inspiración. Contrariar a la divinidad constituye una herejía. Se paga con la expulsión del paraíso, cuando no, con la vida. Por eso, interrumpir el sagrado instante en que el Dios comulga con la musa inspiradora merece el castigo, y también el castigo del castigo, que es el olvido. A pesar de estar desnudo delante de sus colaboradores, Martín aclaraba que no solo no era nudista, sino que aborrecía esa filosofía, pero a la vez redoblaba la apuesta, diciendo que nunca había entendido por qué, en pleno siglo XXI, la gente seguía utilizando prendas tan retrógradas como la ropa interior o los trajes de baño, cuya única finalidad era esconder el sexo pudorosamente. La fragilidad del empleo hace que en muchas de las grandes empresas nos encontremos con empleados serviles. Frank y Andy son dos personas con un miedo implantado hasta la médula y responden a él permitiendo vejaciones como el maltrato y la desconsideración constante. O lo que es peor, ver a su jefe totalmente desnudo. Soplaba una brisa suave que anunciaba lluvia. Martín se quedó en silencio, concentrado, conectado, esperando que el viento le trajera de nuevo aquella idea perdida. Cuando comenzó a llover, lejos de entrar a refugiarse a su casa, Martín pensó que la naturaleza se expresaba y estaba intentando comunicarse con él. Y siguiendo ese impulso, decidió lanzarse a la piscina para profundizar esa comunión. En el próximo bloque de La decisión equivocada, Martín nadará en aguas muy peligrosas. Ya volvemos con La decisión equivocada. La decisión equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. Martín Pérez, alias Tommy P., exitoso director creativo, comenzó el día en su casa alejada de la ciudad. La mucama le avisó que en la autopista había una manifestación y decidió no asistir a su oficina. Convocó a 2 asistentes a su casa porque debían trabajar para una campaña de snacks. Cuando la inspiración parecía haber llegado, Rosa, la mucama, cayó accidentalmente al piso, interrumpiendo el trabajo de su patrón, quien montó en cólera y la echó de su casa violentamente. Buscando recuperar la creatividad, Martín Pérez se desnudó y salió al jardín para inspirarse. De repente, comenzó a llover copiosamente, y Pérez no tuvo mejor idea que zambullirse en la piscina. $884 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. No hay que olvidarse tampoco de que cada año fallecen aproximadamente 1.5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. En mi opinión, tener una piscina en un espacio privado es por lo menos grotesco, por no decir obsceno. Nadando bajo la lluvia, Martín comenzó a relacionar imágenes, ruidos, olores, recuerdos, anhelos, sentimientos, gente, fotos y sueños. Que Tommy P. vea en sus cortos publicitarios largometrajes artísticos está en la misma línea en que alucina actriz francesa en Amante de turno. Técnicamente eso se llama infatuación, pasión por la divinidad, siempre y cuando el Dios sea él mismo, claro. En mi barrio le decían el que se la cree, este se la creyó. La relación entre estas ideas hizo surgir otras, y una en especial ganó espacio y nitidez en su mente y fue creciendo hasta que pudo interpretarla. Era compleja,
Pero él era capaz de resumirla en una frase, con 3 palabras. Lo sintió como una epifanía, una revelación. No estaba seguro si era la misma idea que le había hecho perder la mucama. Creía que esta era sensiblemente mejor, más artera. Una idea brillante. Todo quedó en silencio. Pero por poco tiempo, ya que unos segundos después se escuchó el imponente sonido de un trueno. ¡La tengo! ¡La tengo! Martín quedó fulminado en un segundo. No entiendo ese afán de cierto sector de la clase alta de querer entrar en contacto con la naturaleza. Lo que ha sucedido aquí es una implacable ironía trágica. La naturaleza es sabia. Pérez, que te parta un rayo. Él, que pretendía una vida relajada, silenciosa y sin tensiones, murió a causa de una tensión cercana a 1 gigavatio, es decir, 1000 millones de vatios. Cuando llegamos estaba la ambulancia llevándose el cadáver del señor. Todavía estaban esos 2 llorando al costado. Me dio pena. Pero no por él, que era un mal nacido, sino porque me tenía trabajando en negro y yo me había entusiasmado con la idea de hacerle un juicio, ganar plata. Igual entramos y nos llevamos algunas cosas. Era lo justo, ¿no? En promedio, un rayo mide 1,5 kilómetros y puede alcanzar los 200.000 kilómetros por hora. Y es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. La diferencia de potencial con respecto al suelo es de 1.000 millones de voltios. Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son de 1 en 2.320.000. Por lo menos, en el instante de su muerte, Martín Pérez obtuvo su tan anhelado brillo y singularidad. Al momento de su muerte, Tommy P. tuvo la idea más sensacional de toda su vida. Lamentablemente, a causa del rayo, la olvidó por completo y para siempre. A pesar de ello, debemos ser justos y decir que algunos de sus eslogans van a recordarse aún por muchos años. Poniendo huevos para una marca de mayonesa y déjate acariciar para una marca de papel higiénico. El mundo de la publicidad de luto. En un extraño episodio, falleció ayer por la tarde el reconocido director creativo Tommy P. Cada decisión que tomamos, por mínima que sea, cambia nuestro destino para siempre y despliega un nuevo menú de decisiones a tomar. Pero hay una secuencia secreta que tiene inscrita la fecha de nuestra muerte. Cancelar su viaje a París como jurado de un importante concurso internacional de publicidades para quedarse y encargarse de una campaña de botanas. Convocar a sus asistentes a trabajar a su propia casa para no enfrentar un embotellamiento en la autopista. Salir al jardín de su casa totalmente desnudo, buscando inspiración mediante un mayor contacto con la naturaleza. Lanzarse a la piscina, a pesar de la lluvia y la tormenta eléctrica, con el objetivo de incrementar su creatividad. No fueron decisiones fatales en sí mismas, pero imperceptiblemente fueron construyendo su secuencia secreta. ¿Y qué decir de los terceros involucrados? Como la empleada de limpieza, Rosa, que aunque no le tocaba limpiar ese día ese sector de la casa, se le ocurrió darle una repasadita a los estantes altos con tanta mala suerte que se cayó, provocando la ira del creativo publicitario. Y no solo eso provocó la muerte trágica de Martín, también participaron de este desenlace otras decisiones muy anteriores al día de su muerte. ¿Por qué no suponer que si el 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando de Austria no hubiera sido asesinado en Sarajevo y la Primera Guerra Mundial no se hubiera desatado, el bisabuelo de Martín Pérez no hubiera tenido necesidad de desertar del ejército, viajar de polizonte a América e instalarse en Argentina, donde finalmente nacerían su abuelo, su padre y él? Es más,
Podríamos responsabilizar también el pensamiento griego clásico, tomando a Aristóteles como referente, para quien el trabajo manual, atendido por esclavos, era despreciable para la élite intelectual. Pérez, que jamás leyó a ningún griego, de todos modos se dejó influenciar por esta cuestionable corriente teórica y desarrolló un desprecio por la vida mundana, creando un pequeño mundo snob que lo condujo a su muerte. ¡La tengo! No se vaya. Una nueva muerte lo espera en La Decisión Equivocada.